Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Divagando de esta semana. Yo soy Dina Navarro, escritora de Mi Mundo de Cristal y emprendedora de las fundas para libro impermeables, para libros gruesos, pequeñitos, que tienen compartimentos eh, muy únicos para poner post-its, lapiceros, lentes, todo lo que ocupemos para leer. Hoy vamos a divagar sobre un libro que me pareció maravilloso, que es La Revolución de la Granja de George Orwell. Ya había leído ese año que hizo ese libro, que siempre lo confundo, ¿verdad? En 1800, no me acuerdo cuánto. Perdón mi ignorancia, pero es que los números no son mi fuerte, entonces de alguna manera debo tener discalculia o algo así que me cuesta mucho retener esa información, pero pareciera ser que Orwell le gusta ir como por dándonos o nos dio en el tiempo que él vivió, que creo que falleció en 1950. Este libro lo hizo en 1945, pero se publicó hasta 1946. Bueno, lo dejaron publicar, que de por sí impidieron también que la gente lo comprara durante algún tiempo, precisamente por las intenciones que da a leer este libro, ¿verdad? O que uno descubre al leer este libro. Y bueno, me encantó porque es una forma eh, como muy, hasta podemos decir, de una forma muy tierna o delicada de informar lo que se está haciendo. Bueno, el libro trata acerca de la imagen o de lo que es realmente la izquierda. Es como una protesta, porque fue inspirada en Rusia, pero lo que más me llamó la atención cuando lo terminé fue el epílogo, que es muy corto pero muy sabio, ¿verdad? Dice que probablemente cuando él haya terminado de leer eso, que lo hizo inspirado en la URSS o en Rusia, haya muchísimo más partidos de la izquierda o más países con esa ideología. Y lamentablemente puedo recordar cómo yo, mientras iba creciendo, me fui dando cuenta de esos cambios, ¿verdad? Venezuela, por ejemplo, me parece que Nicaragua siempre fue igual, pero otros países muchísimos más que quizás yo no conozca o no se me vengan aquí a la mente, que en su momento no eran de la izquierda, no venían con esas ideas, pero que alguien llegó y lo cambió todo. Tres puntos interesantes de este libro. Bueno, es que es mucho, ¿verdad? Se disfruta muchísimo. Es una fábula, ¿verdad? Recuerden que están hablando de la revolución de la granja. Entonces están tratando de un grupo de animales, ¿verdad? De una granja que deciden ser sus propios dueños. Entonces se rebelan con su amo, lo echan y son ellos los que se organizan. Pero digamos, los personajes tienen un doble sentido que a mí me parece muy bien logrado. Los cerdos son los únicos que saben leer y escribir y por ende pues son los que tienen esta mágica idea y los que van guiando al grupo hacia ese fin, ¿verdad? Entonces me llama la atención, digamos, los cerdos, pero bueno, hablemoslo después. Punto número uno, perdón que me haya extendido, es que no había dicho de qué trataba el libro, ¿verdad? Punto número uno, estoy divagando mucho, perdón. El poder corrompe, fue que también dijo George Orwell en su momento. Entonces, las personas que vienen a gobernar, la mayoría vienen con buenas intenciones y vienen con buenas ideas y aplican muchas de sus buenas ideas. El asunto es cuando esas buenas ideas pues no las quieren soltar. Entonces, el poder, dice Orwell, no se tiene que prorrogar, o sea, durante el tiempo que sean, 4 años, 6 años, no sé, lo que diga la Constitución, se debe mantener el poder a una única persona, ¿verdad? O a un único partido, por ejemplo. Pero después, democráticamente, tienen que ser elegidos otros que vengan con ideas diferentes o las mismas ideas, pero que quieran aplicarlas diferentes. No sé, eso es bueno en realidad. Eso es bueno porque ya muchos años uno haciendo lo mismo. Y me parece que eso es un buen ejemplo, que tal vez haya gente que no vaya conmigo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo que está pasando en Costa Rica ahorita con el Poder Judicial,
que no están siendo ni críticos de ellos mismos. O sea, llevan tantísimos años, la misma persona en el poder, que son incapaces de ver que sus resultados no están siendo buenos, que hay corrupción, muy probablemente, es que no están haciendo ni siquiera una autocrítica. Entonces eso es lo más lamentable. No están, no se están poniendo a las órdenes también de nosotros que somos sus jefes, ¿verdad? Simplemente están diciendo de que todo está bien mágicamente, lo que ocupamos es plata, pero no están dando reportes o informes claros acerca de lo que están haciendo. Bueno, ese es mi punto de esa política, pero es que este libro también me hizo pensar mucho en la política también costarricense y en cómo estamos manejando las cosas aquí. Qué diferente es una democracia que lo que es, digamos, este tipo de situaciones que la gente ya no quiere salirse del poder. Punto número 2. Lo importante que es como Orwell, dijo qué tipo de animales iban a hacer qué. Por ejemplo, los cerdos, como les había dicho anteriormente, los cerdos eran los únicos que sabían leer y escribir y le enseñaban a los demás. Algunos quisieron aprender, otros no, pero ellos también, los cerdos, se valieron de esa, ni siquiera insistieron, ¿verdad? De esa debilidad o de esa falta de visión de los otros animales y manejaron la información, manipularon la información, manipularon a los manipulables y se aprovecharon también o sea, no trataron de informar más, no trataron de ampliar más los horizontes, sino que se centralizaron en ellos mismos. Los cerdos vamos a ser solo los del poder, los cerdos, y es que qué cerdada, ¿verdad? Al final cuentan unos cerdos, porque, bueno, conforme va uno leyendo el relato, ¿verdad? Dice, qué barbaridad, que los cerdos, uno de los 7 mandamientos que ellos dijeron que iban a hacer en la granja, poco a poco los van destilando, o sea, se les van olvidando la importancia de esos mandamientos. Es muy lamentable. Y uno de los mandamientos decía, bueno, es que no me acuerdo si era así directamente que decía, porque es que, por ejemplo, solo van a caminar en 4 patas o 2 patas y alas, ¿verdad? Y que no se iban a aparecer y no iban a tratar de humanizarse, ¿verdad? O sea, iban a seguir durmiendo en las camas que son para animales y no en las camas que son para adultos, ¿verdad? Pero poco a poco eso va cambiando. Y es que así son, por ejemplo, los de la izquierda dicen, todos somos pobres, ¿verdad? Todos somos sencillos, todos somos luchadores, todos aquí estamos trabajando de sol a sol. Y mentira, ahí están los del campo de sol a sol, viendo también cómo sus cultivos se secan o se ahogan en los aguaceros. Y pocas veces, digamos, sí recuerdo algunos políticos yendo, pero pocas veces he visto realmente el apoyo que da el gobierno a todas las poblaciones más vulnerables. Pocas veces he visto a un presidente con unas botas puestas, literalmente con las botas de hule puestas, yendo a esos cultivos. En realidad, eso, en este momento tengo a 1 o a 2 que vi, y ministros también, que uno empezó a conocerlos. Creo que los empecé a conocer en la pandemia, cuando hacían informes cada cierto rato que empezaron las conferencias de prensa, pero fuera de eso yo no conocía quién era el ministro tal. O sea, no me interesaba, y porque todo era muy aburrido. Ahora tiene un poquito más de interés para mí, pero bueno, esa es 2. 3. La sutileza del cambio de las leyes. O sea, primero, no se pueden parecer no nos queremos parecer a los humanos, pero las leyes que estaban, como decir, los mandamientos en piedra firme, fueron cincelando. Y mira, resulta que los animales que sí veían, porque eran inteligentes, y los que sí veían que había vamos a ver, que había un cambio sutil en la ley, porque tal vez decían, no vamos a dormir nunca en camas, digamos, pero es que no me acuerdo literalmente cómo decía. Entonces, no vamos a dormir nunca en las camas, y cambiaban una palabrita, que entonces daba como más apertura a esa ley. O sea, que podría a veces ser y a veces no ser. Y que bien, los animales todos se quedan, mira, esa era la ley. Bueno, seguro sí, esa tenía que ser. Y me recuerda muchísimo
¿A cuántas veces hemos escuchado a un político, ¿verdad?, que dice que iba a hacer X, Y, Z y cuando ya está en el poder resulta que dice, bueno, es que sí, íbamos a hacer X, Y, Z, pero resulta que no sabíamos esta otra información, que entonces nos bloquea todo, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, entonces qué bonito, que entonces ya no hace nada, entonces yo me quedo viendo para arriba o también me recuerda a un señor un día de estos que bueno, tal vez mejor no la cuente. Hay situaciones que pasan que uno sabe que no están bien y que la persona que organiza la actividad sabe que no está bien y sin embargo pues lo lleva a uno por un camino, uno se embarca, ¿verdad?, porque dice que sí y después pierde. Creo que todos en algún momento hemos confiado en alguien que nos ha llevado a invertir o que nos ha llevado a, sí, digamos, como invertir, si puede ser, y resulta que después quedamos viendo un chispero, como dicen los colombianos. Y lo que hay que aprender es que como había una colombiana también, ay, ¿cómo se llama? Muy carga esa señora, es conferencista y todo, y ella decía, cuando pierdas, no pierdas la lección. Entonces, ¿qué significa eso? Que bueno, ok, perdí la plata, le creí a esta persona, creí que se iba a poder vender mis libros acá y que íbamos a generar dinero, pero resulta que al final de cuentas, pues no pude. Entonces, ¿cuál es la lección? Porque es un análisis profundo, es pues no confiar, es tomar ciertas medidas, saber que las cosas cambian de un lugar a otro, bueno, y como siempre, algo que me ha costado mucho es no tomar las cosas personales, porque una persona literalmente no hace las cosas con el fin de joder a Dini. Puede ser que el principal objetivo sea enaltecerse a él, que de paso puede ser poder a unos cuantos, pero digamos que no está tal vez el nombre de esos cuantos tan metido en la persona, entonces por eso no es personal contra Dinia, es más bien un tema de tal vez falta de valores o cosas así. Entonces me llama la atención también como otros animales, bueno, que eso ya es fuera de los 3 puntos, pero es que hay mucho que hablar de este libro. Otros animales como las gallinas, por ejemplo, que estoy investigando también las gallinas, pues los cerdos deciden que deben vender los huevos. Y entonces las gallinas dicen, no vamos a vender nuestro huevo, jamás, no lo vamos a vender. Entonces digo, ok, entonces tienen que hacerlo sí o sí. Entonces ellas dicen, pues no lo vamos a hacer. Y entonces, ¿qué hacen los cerdos? Ok, no los alimentamos. Y resulta que esto pertenece a una parte de la historia en que las mujeres trabajadoras decidieron no vender su ganado y quemaron su ganado y quemaron sus cosechas con tal de no venderlo. Y entonces, pues sí, las mataron de hambre también. Y las pocas que quedaron, pues tuvieron que empezar de cero o bueno, al final fue muy duro. Y lo mismo que hicieron las gallinas, las que sobrevivieron, pues sí, dieron sus huevos. Y las que no, pues fallecieron y se fueron en la tira. Entonces, me gustó muchísimo este libro, que es un libro cortito, pero un libro como... Me pareció genial, o sea, tanto así que estuve investigando más sobre Orwell, que ya lo había investigado cuando leí el otro libro de 1800 y algo, que también me encantó. Creo que tiene una crítica muy buena y unas observaciones muy valiosas que hacer, y sobre todo si uno está en este camino de la política, tratando de entender cada vez cómo funciona el Parlamento. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima. Chao.